Shalom, Javerín, bienvenidos a un video más de Parashat Shavua en www.koltuvsefarat.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Bejucotai, la última aliyá del libro de Levítico. Esta tercera aliyá se encuentra en el capítulo 26, versículos 10 al 46. Una aliyá tremendamente larga, y es tremendamente larga porque su temática es terrible. Nosotros tradicionalmente no paramos una aliyá en mitad de la catástrofe. Entonces esta es una de las aliyot más difíciles, más trágicas de la Torá, porque describe los castigos que suceden si el pueblo no sigue la ley de Dios. Las primeras dos aliyot de Bejucotai son condicionales. Sin Bejucotai te dejo, si seguís mis leyes, entonces todas estas cosas buenas van a pasar. Y ahora viene la parte conversa, es decir, si ustedes no siguen las leyes, son todas estas tragedias lo que va a suceder: dominio militar, hambre, guerra, exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Unas consecuencias tremendas y terribles, y sobre cualquiera de ellas unas metáforas tétricas, pero llenas de sentido. Sobre esta parasha podríamos hablar muchísimo, pero quiero concentrarme en esta ocasión en una palabra. Puede sonar muy pequeño, pero es una palabra muy importante porque aparece 7 veces en esta alía. Y es una palabra que, como nos dice el rabino Ibn Ezra, el gran comentarista español del siglo XI, qué pena, es un hapax legómeno, es decir, una palabra que solo aparece en esta aliyá en este sentido. Pero como aparece 7 veces, es una palabra importantísima para entender el sentido de esta aliyá. Y esta palabra es keri. Keri. Aparece por primera vez en el versículo 21, capítulo 26. Veimtelehu ini keri. Si ustedes se comportan conmigo kerimente, dejémoslo sin traducir. Velotov ulishmoali, y no quieren escucharme. Veyesafti alejem maka sheva kejatotejem. Les añadiré un golpe 7 veces más sobre sus transgresiones. En las usos siguientes de esta palabra keri, dice: ustedes me trataron a mí, habla Dios, keri, y yo por tanto los voy a tratar keri de la misma manera. Kuf resh yud, keri. Hay dos escuelas de traducción y cada una de estas tiene ventajas y desventajas. La primera escuela de traducción, siguen Rabbi Saadia Gaon, Ibn Ezra, pero posiblemente se ve con más claridad en la traducción aramea de la Torá, el Targum de Onkelos. Versículo 21 dice: Im tehajun kadamai bekashu. Si ustedes andan conmigo con fuerza, es decir, de manera alevosa. El JPS, la traducción al inglés estándar de la Biblia hebrea, dice with hostility, con hostilidad. Si ustedes me hacen la guerra, dice Dios, yo les voy a hacer la guerra de vuelta. Y esta traducción ciertamente se ajusta al nivel de castigo del que estamos hablando. Es decir, si un pueblo decide hacerle la guerra a Dios, que no solo pues es un ser muy poderoso, sino que es un ser al que le deben todos salir de Egipto. O sea, así comienza la lía. Ustedes eran esclavos de Egipto, yo los saqué de Egipto para que jamás vuelvan a ser esclavos y me pagan de esta manera. Si ustedes me hacen la guerra a mí, les van a pasar todas estas cosas. Y ciertamente esta traducción de keri como kashu, como actuar con Dios con fuerza, de una manera hostil, antagonista, se ajusta a los discursos de los profetas, donde de cierto modo Dios está reaccionando, como ya habíamos hablado en la parasha anterior, en tiempo real. O sea, Dios está esperando a ver cómo reaccionamos nosotros. Y reaccionamos mal, entonces ahora sí yo espicho el botón en el Face, entonces tú ya no me caes bien, no me gusta, yo te dejo de seguir, o le pongo una carita triste, y entonces comienzan a pasar cosas malas. Esto se ajusta a nuestra teología del castigo, a la teología común del castigo. Pero lo que no me cuadra a mí de esta visión de Keri como hostilidad, como alevosía, como desafío a Dios, es que la mayoría de nosotros, y ciertamente si estamos hablando a nivel de todo un pueblo, no actúa de esta manera. Cuando nosotros transgredemos
no es una cuestión de hacerle la guerra a Dios. Por lo general es una cuestión de hacerle la guerra a nosotros mismos, de perder batallas con nosotros mismos. Ay, yo me quería levantar a rezar y me ganaron otros intereses, o quería darse de acá, pero tuvo un momento de debilidad. Quería no hacer la Shon Hará, pero me ganaron las fuerzas. No es que yo esté, o sea, que no es utilizando una palabra de otra tradición, pero que verdaderamente contempla una cosa satánica. Yo quiero revertir el orden. O sea, muy poca gente que se comporta de esta manera en su psicología de la transgresión. Y por eso es que esta lectura de Kerry como cashew, como hostilidad, no me cuadra completamente, porque tal vez soy muy ingenuo, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos somos buenos y en el fondo no estamos de guerra con Dios. Eh, y por lo tanto, o sea, ¿qué significa incluso tratar a Dios con hostilidad? ¿Qué significa tratar a Dios de una manera antagonista? La otra interpretación de Kerry, que me parece muchísimo más centrada y muchísimo más adecuada a nuestra psicología de la transgresión, aparece en Rashi, aparece en Rashbam, aparece en Hizekuni, donde Kerry es derivado de la palabra mikre, que es accidente o evento. Eh, y el Rashbam, el nieto de Rashi, posiblemente lo expresa de la mejor manera. Eso, comentando sobre este versículo 21, dice: Vezehu perusho, esta es su interpretación, im telehu imi bemikre, si ustedes se comportan conmigo de manera accidental, velotadir, y no tienen constancia, que Adam sheino holech tadir etzel bor'o, como alguien que no visita a su creador con frecuencia. Es decir, no es una cuestión de alevosía, no es una cuestión de competencia, no es una cuestión de subvertir el orden natural, de hacerle la guerra a Dios, lo cual suena muy exagerado, sino es una cuestión de inconstancia. El rabino Daniel Ben Itzhak en su traducción de la Torah dice con indiferencia, si tratan a Dios con indiferencia. Y esto es muchísimo más, en mi opinión, acertado a nuestra experiencia psicológica de cuando transgredemos. Yo no le estoy haciendo la guerra a Dios, sino que me alejo, ¿cierto? No tengo la constancia, no tengo la disciplina a veces para seguir la ley, caigo, me levanto, a veces sí, a veces no. Esto es muchísimo más realista, muchísimo más aterrizado. El problema entonces, tenés un problema inverso de la primera interpretación, es, bueno, y si esto es tan natural de la inconstancia, de la indiferencia, que parece ser incluso una parte de la naturaleza humana, ¿de verdad el castigo es tan es merecido? Estamos hablando de herviréis y comeréis a vuestros hijos, moriréis de hambre. O sea, los castigos de Parashat Bejucotai no son para nada suaves. Y es aquí donde yo creo que hay que reevaluar la teología que tenemos sobre castigo. La mayoría de las teologías de castigo, en serio, pensamos que Dios está viendo esto en tiempo real. Ah, está transgrediendo, entonces vamos a espichar el botón y le cae la maldición de manera milagrosa. Quiero concentrarme en un pasaje posterior en nuestra realidad que comienza en el capítulo, en el versículo 36. La mitad del versículo dice: Veradaf otam kol alanida. Cuando cae una hoja, ven asumen usat jerev, saldrán corriendo como si los estuvieran atacando. Ven afelu ve'ein rodef, y caerán sobre la espada y nadie los está persiguiendo. Esto suena más a una cuestión de que cuando los seres humanos tratan con verdadera indiferencia, con verdadera inconstancia, su deseo de ser mejor, su práctica de las mitzvot, su deseo no solo de estar en contacto con Dios, sino de estar en contacto positivo con el resto de sus semejantes. Esto naturalmente conlleva a una degeneración
pero no es porque Dios la esté causando. Es cuando yo dejo de cultivar una relación, esta relación se daña. Hay muy pocas cosas, Javerim, en el mundo que son constantes. Si yo no riego mi jardín muere. Si yo no alimento una relación, esta relación muere. Si yo no ejercito mi cuerpo, créanme, su cuerpo va a decaer. Si yo no alimento mi relación con Dios, esto va a crear una situación mental, espiritual, psicológica de distancia con Dios, que eventualmente puede volverse insalvable. Si yo dejo que mi sociedad se vaya descomponiendo, no es conmigo, esto no es conmigo, esto es con los negros, esto es con los indígenas, esto es con los gays, esto es con los indigentes, esto no es conmigo. Los están matando, eso no es conmigo. La gente de bien, yo estoy protegido eventualmente, y esto los judíos lo sabemos muy bien. Una sociedad que comienza a ejercer violencia sobre minorías, eventualmente acaba ejerciendo violencia sobre todos. Si nosotros no cultivamos nuestras relaciones con los demás, si no cultivamos nuestra relación con Dios, si no cultivamos una buena relación con nosotros mismos, si tratamos esto bekeri, con indiferencia, sí, cuando me da la gana, cuando sí, cuando no, ¿cierto? Cuando me entra el gusto de hacerlo, vamos a decaer y eventualmente vamos a llegar a un punto donde tal vez no tengamos la posibilidad de reconstruir. La Torá no nos pide que seamos perfectos. La Torá es consciente de que nosotros vamos a caer, vamos a tropezar. Pero el lujo que no nos podemos dar es abandonar la pelea. Así sea por un día, por 2 días. Hay días donde yo hago más, hay días donde yo hago menos, hay días donde caigo, pero al menos mi disposición mental está siempre a mejorar, a tener más contacto, más conexión. Shabbat Shalom.